Comienza A la Izquierda Late el Corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad. Acompáñanos por Radio Fénix 1330 AM y radiofénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales. A la Izquierda Late el Corazón. El accionar parlamentario cerca de la gente. Comenzamos, buenos días a todas y todos, así comenzamos un programa más de A la Izquierda Late el Corazón, un programa parlamentario. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días. Muy buen mediodía para todos, todas, todes. Estábamos escuchando a Atahualpa Yupanqui en una canción que se llama La del Campo. Es un tema instrumental que tiene que ver un poco con lo que vamos a estar conversando hoy, en principio en el espacio parlamentario, que ahora vamos a explicar un poquito de qué va, y seguramente también va a estar este tema del campo y de todas las repercusiones en relación a la sequía y las medidas en la segunda media hora con nuestra entrevista central. Pero muy bien esa introducción, exactamente, viene por ahí. Bueno, como sabrá la audiencia, no estamos teniendo las columnas de la diputada Ana Olivera, en cambio sí tenemos un espacio parlamentario justamente para comentarles a nuestra audiencia que el Parlamento sigue moviéndose y hay muchos temas que están arriba de la mesa y que el Parlamento los está tratando a todos esos temas. Sí. Así que funciona en régimen de comisión permanente. Betiana nos va a explicar en la segunda media hora de qué va, cuando está en receso el funcionamiento del Parlamento en sí mismo, pero ahí se siguen tratando y un montón de temas, ¿no? Sí, que justamente de la Aventura le tuvo que explicar a Bianchi, que parece que no entendía la diferencia entre justamente la comisión permanente y cómo funciona habitualmente el Parlamento. Sí. Lamentable, ¿no, Bianchi? Por favor. Bueno, ahora leía la intervención justamente se dio. Leía y la información de que Denise Legrand le había hecho una denuncia por los tweets que escribe la senadora sobre fake news, que lo hace con todo el mundo, pero bueno, ella decidió hacerle una denuncia penal. Sabemos que tienen de todas maneras fueros los senadores y andan ahí unas discusiones en relación a posibles sanciones, modificaciones a la ley en esto de, bueno, una cosa es lo que se dice en el recinto y otra cosa es lo que se dice en las redes sociales, sobre todo cuando es mentira y perjudica y genera una realidad que no es cierta sobre distintos actores sociales y políticos. Que es verdad y que ella no se representa sola, ella representa al pueblo que se supone que la votó. Sí, ella... No, y aparte ella te dice los votos que tuvo para demostrar cómo ella es representativa, que por supuesto es representativa de una parte importante de la sociedad, pero eso no le da inmunidad ni impunidad para destruir a todo el que piense distinto, ¿no? Hay una cuestión ahí de cómo un legislador o una legisladora en este caso se maneja dentro de los marcos democráticos, que está raro, ¿no? Y que denigra o baja el nivel de la discusión política y por lo tanto también de la democracia. Bien, muy bien. Entonces así le cortó la palabra, muy bien cortada la palabra a Bianchi. Así que bueno, si te parece, Paola, entonces vamos al espacio parlamentario, como le decimos, que vamos a tener. Dale. El 17 de enero, ante el déficit de agua en los suelos, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Comité de Emergencia decidieron extender la emergencia agropecuaria por 3 meses más hasta abril. El decreto original de octubre involucra únicamente a los rubros ganadería, lechería, horticultura, fruticultura y agricultura, que tampoco han mejorado sus condiciones, y se incluyó a los rubros avícola, apícola y forestal. Entre las principales medidas se incluyen los corrimientos de pagos de distintas facturas. Entre ellas, por ejemplo, los productores podrán pagar las facturas de UTE de enero, febrero y marzo en 6 cuotas a partir de julio. Sí, exactamente. La bancada del Frente Amplio entiende que las medidas
políticas son insuficientes porque no resuelven los problemas de la emergencia ni tienden a resolver lo estructural. Por esta razón se convocó al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, al Parlamento en régimen de comisión general para consultar sobre las medidas que se están implementando en relación a la situación de sequía y los impactos sobre los productores, en particular los medianos y pequeños productores. El senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, será quien encabece esta instancia en donde, además de las consultas, se presentarán propuestas. El Frente Amplio entiende que no se puede tomar acciones cuando ya está la crisis implantada y cuando había elementos e incluso proyectos prontos para implementarse que iban en el sentido de adelantarse y no llegar a esta instancia que el gobierno de Lacalle frenó, ¿no? Todas estas cuestiones que habían ya pensadas para atender la posible emergencia climática. Exactamente, como le comentábamos, vamos al espacio parlamentario y al respecto compartimos justamente la intervención del senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, en la media hora previa a la sección del 17 de enero, donde se refiere a la situación de las responsabilidades políticas. Javier, si te parece, vamos al audio. En el día de hoy me voy a referir a la grave situación que está viviendo nuestro país en relación a la sequía. Lamentablemente, la enorme mayoría de los rubros productivos están atravesando una situación sumamente compleja luego de 3 años de escasas lluvias y que se ha intensificado durante este verano. Esto genera no solo una reducción en la productividad de cada uno de los rubros, sino también el peligro real de la extinción de alguna de las unidades productivas. En el día de hoy se va a estar discutiendo la extensión de la emergencia agropecuaria, lo cual entendemos que va a ser claramente extendida. El cambio climático afecta a nuestro país como afecta a todo el planeta, pero los que saben de estos temas dicen que de la sequía no hay que hablar cuando se produce, sino que hay que hablar antes. Y por lo tanto, lo que necesitamos son políticas que atiendan y efectivamente, previamente puedan justamente anteceder a los efectos que se están viviendo, y allí nos encontramos con que desde nuestro punto de vista se ha dado o se han tomado algunas decisiones que han agravado la situación actual. En particular, el proyecto Más Agua, que era un proyecto que se había desarrollado con más de 2.500 productores y que fue desestimado, así como la gestión propia que tiene que ver con el uso del suelo, en donde ya sabíamos que se iba a producir una sequía de este tipo. Hace por lo menos 6 meses que se venía anunciando esta situación y por lo tanto allí lo que nosotros entendemos es que se debe producir justamente una política pública que sea con base a los diferentes actores productivos, a los diferentes sectores productivos y atendiendo particularmente a aquellos productores familiares y pequeños productores que están atravesando una situación verdaderamente dramática, no solo para su unidad productiva, sino muchas veces hasta inclusive para el propio consumo humano. Nosotros venimos siguiendo esta situación y entendemos que se deben tomar políticas dirigidas fundamentalmente a estos sectores que evidentemente están atravesando por dificultades y que no únicamente necesitan un acceso a crédito o una postergación de pagos, sino que lo que necesitan son políticas públicas que les permitan sostener sus unidades productivas y el proyecto productivo en funcionamiento. Si uno analiza cuáles han sido las políticas que se han llevado adelante, por ejemplo, entre el 2020 y el 2021, nos encontramos con que de 56.000 empresas dirigidas en el sector rural, únicamente unas 850 tomaron justamente algunos de estos créditos. Por lo tanto, entendemos que el impacto de esas políticas de repente no ha sido el deseado. Y justamente lo que deberíamos procurar en este sentido, son políticas que efectivamente lleguen a la enorme mayoría de los productores, pero fundamentalmente a aquellos productores que, como decía Presidenta, no tienen esa espalda. En ese sentido,
nosotros desde los gobiernos del Frente Amplio se votó la ley que crea el Fondo de Emergencia Agropecuario y que permite atender estas situaciones con una mirada de mayor alcance de largo plazo. Y en este sentido entendemos que ese fondo se viene aplicando, pero que a su vez se debe sumar a ese fondo otras medidas que, por ejemplo, impliquen la convocatoria a las mesas de desarrollo local, a los ámbitos de carácter departamental y nacional que unen al sector productivo con las políticas públicas. Bueno, por allí teníamos una de las intervenciones. Convengamos, como ya le dijimos a la audiencia, que hay varios temas que se tratan en el Parlamento, en la Comisión Permanente. Sí, que vamos a estar conversando además en la segunda media hora con la diputada Betiana Díaz, que justamente la idea es que nos cuente un poco las distintas temáticas que se están tratando en el Parlamento, que tienen que ver también con los temas que el Frente Amplio entiende que necesitan atención, respuesta y mejores propuestas para atender. Decir también que el 2 de febrero va a ser el llamado, como decíamos, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, justamente para dar las explicaciones, que aparte todos estamos viendo la situación crítica, ¿no?, que se está viviendo. Hemos tenido además en distintas audiciones, escuché el otro día, creo que era Voces del Interior, que estuvo el compañero de Canelones, creo que es el diputado, el intendente alterno, ¿puede ser? Sí, Marcelo Metedier, ahí va, en Cambalache. Exactamente, en Cambalache, ahí va, en el programa que está antes del Popular en Radio. Muy clarita la explicación. También tuvimos al compañero de diputado también. Sí, a Mazzini, que ya nos estuvo haciendo como una intervención. Ahí va. O sea que venimos tratando el tema desde distintos ángulos y con distintos actores, así que si siguen las distintas audiciones van a estar al día. Muy informaditos van a estar de estos temas. Bueno, muy bien, seguimos en otros temas, en otros y no tan otros. El Frente Amplio emitió un comunicado en el que se posiciona frente a los hechos que se desarrollan en el hermano país peruano. El Frente Amplio reitera su preocupación respecto a la crisis institucional y política planteada en la hermana República de Perú y condena enfáticamente la represión desatada por el gobierno de ese país en respuesta a las movilizaciones populares en reclamo de medidas que permitan superarla. Desde el pasado 7 del 12, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia de la República tras la destitución de Pedro Castillo, quien continúa en régimen de prisión preventiva por disposición del Poder Judicial, más de medio centenar de manifestantes han sido asesinados y centenas han resultado heridos o encarcelados. Además, en la jornada de ayer, por el 21 de enero, y vulnerando la autonomía de la emblemática Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América y la más prestigiosa de Perú, invadió su sede para desalojar a manifestantes allí concentrados. Reiteramos nuestro reclamo a las autoridades y fuerzas de seguridad peruanas de respetar los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica y facilitar la situación política dialogada a la crisis planteada. Asimismo, exhortamos al Gobierno de la República Oriental del Uruguay a permanecer atento a estas graves situaciones y a actuar en consecuencia según normas de derecho internacional y compromiso democrático, enfatizó la fuerza política. Al respecto, también quería comunicar que ADUR sacó un comunicado, rechazando estas represiones, y también en el día de hoy los estudiantes de la universidad van a estar también manifestándose allí en la explanada. Sí, la FEU, también la Federación de Estudiantes Universitarios, cuando ocurrió lo de que entraron las fuerzas represivas a la universidad en Perú, donde estaban alojados, la cantidad de militantes, hay medios alternativos que se pueden seguir como para... Y uno ve ahí el esfuerzo que hacen el pueblo peruano, sobre todo la gente más humilde, estamos hablando del pueblo el pueblo indígena, ¿no?, que son los más pobres, los que en general en esas zonas pasaba en Bolivia, que pudieron revertir esta situación, llegaban en ómnibus y paraban ahí como
como para descansar y dormir, y ahí fue, Fueron- claro, también tratando de evitar la manifestación popular, ¿no? Sí, Así lo que también se sabe es de que los militares agredieron a estudiantes que inclusive viven allí en la universidad, Sí. así que bueno. De hecho, 50 muertos, repudiamos. que se sabe, así como oficialmente, es un número que ya, cualquier número, ¿no? Pero 50 muertos es realmente alarmante. Bueno, Yo me vine vestidita, vio, verde amarelo. Ah, verde no sé amarelo. Si ¿Sabes por qué? Pero ¿Por qué? bueno, porque vamos a la plaza. vamos a la plaza. La lucha al movimiento. Vamos a la plaza. Bueno, hoy miércoles a las 15 horas en la Intendencia de Montevideo, la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, entregará al presidente Lula la distinción Más Verde, reconociendo su contribución al ambiente. Se realizará un acto público desde las 15 horas en el balcón del primer piso de la Intendencia de Montevideo, que se podrá acompañar desde la explanada y por todas las redes. Es la oportunidad de demostrar el reconocimiento al presidente Lula y al pueblo de Brasil por lo que se está convocando a participar. Desde el Frente Amplio y bajo la consigna En defensa de la democracia y la integración latinoamericana, se convoca a participar. Lula saludará desde el balcón de la Intendencia de Montevideo. Sí, por estas horas los medios del mundo destacan el retorno de Lula a ocupar un rol de liderazgo regional con su bagaje de experiencia y mirada continental, expresó el PIT-CNT en su portal de noticias. También la central sindical está convocando a asistir, reiteramos, hoy a las 15 horas en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Si será gravitante la vuelta de Lula y el peso político que tiene, que fue Argentina ahora, ¿no? Se habló de Sí. la moneda común y explotó todo. Sí. O sea, todos los medios de derecha diciendo que que está mal, que no sirve para nada, que eso no es imposible, que no hay forma, pero así, unánimemente, casi con las mismas palabras, los expertos economistas de derecha diciendo que esto es imposible, pero la repercusión que tuvo solamente la posibilidad puesta ahí sobre la mesa, ¿no? Repercutió mucho, inclusive, bueno, a informarles a la audiencia de que ayer estuvo el presidente Lula en Argentina con respecto a la CELAC, ¿no? Y hoy va a estar en Uruguay. Claro, a las 15 A horas. las 15 horas, y el presidente argentina inclusive me gustó mucho porque dijo, agradece al presidente Lula da Silva, Lula da Silva agradece al presidente argentino de haber estado cuando él estuvo preso, me parece que eso Claro. no es menor, así Sí. que bueno, Porque me encantó la intervención. Ulula Bueno. lembra quién estuvo ahí, quién no estuvo, ¿no? Exacto. Quién condenó, quién no condenó. Y un presidente de la República que dice que no hagamos de la CELAC un encuentro de amigos ideológicos. Buah, Leí las le debe intervenciones. estar molestando un poco. Leí las intervenciones de la calle. Te digo que de todas las intervenciones que ha hecho, capaz que es la más prolija, porque tenés que ponerte más o menos prolijo. Más allá de que estemos en total desacuerdo con lo que plantea la calle, creo que fue lo más prolijo que ha hecho, de no ponerse, viste que se pone a veces como medio dicharachero y habla Sí, como si hacerse el canche, no le con la queda. metáfora futbolera. No, estuvo bastante correcto, más allá de Ordenado. que no compartimos, ¿verdad? El planteo que hace Bueno, estuvo, la porque él derecha. habla de ideología similar, pero él también tiene ideología similar, pero para otro lado, ¿no? Que no es la que compartimos. Bueno, es el recurso eterno, ¿no? Nosotros somos ideología y ellos no. Bueno. No se sabe bien qué son, pero bueno. En fin. Bueno, Otra cosa importante que tiene que ver con los derechos humanos, este domingo se realiza un nuevo homenaje a Miguel Mato, organizado por la UJC. bien, a 41 años de su detención y desaparición forzada, invitan a llevar una rosa en su memoria este domingo, 29 de enero, a las 10:30 horas. La cita es en la peatonal de 8 de octubre y Cipriano Miró. Miguel Mato estaba casado, tenía una hija pequeña, la hoy diputada del Frente Amplio, Verónica Mato, era empleado en la fábrica de Funza y militante del Partido Comunista del Uruguay. El 29 de enero de 1982 se encontró con una compañera en 8 de octubre y Félix Laborde y le pidió que se escondieran, que lo venían siguiendo. Esa persona fue testigo de lo que lo suben a una camioneta. Por testimonios de personas secuestradas se sabe que estuvo en el centro clandestino de detención y torturas de la Tablada Nacional, Base Roberto, que era gestionado por el órgano coordinador de operaciones antisubversivas OCOA. Permanece desaparecido, tenía 29 años, una rosa para Miguel.
Y saludos también a la familia, a Sí, Verónica y a su... sí. Ahí en Félix Laborde y 8 de octubre se colocó una placa de la memoria que fue justamente el lugar donde lo desaparecieron, y todos los años la Unión de Juventudes Comunistas realiza un homenaje, y bueno, así que convocamos a todos y todas quienes están cerca ahí de la zona de 8 de octubre y Cipriano Miró, que se arrimen, que aparte es muy linda, va a estar la familia también, como siempre. Sí, es un lindo homenaje y una linda alimentación a la memoria. Es un abrazo a los familiares, ¿no? Exacto, también. Bueno, se mueve. La agenda del movimiento popular se comienza a nutrir. El Zunca realizará su 18 congreso el 17 y 18 de febrero bajo la consigna a 50 años de la huelga general. Sí, este año tenemos el 50 años de la huelga general, Congreso del Pueblo, sí. Congreso del Frente Amplio. Pero va a estar interesante esto de los 50 años de la huelga general, sobre todo para trabajar territorialmente, ¿no? Para mover ahí a las intersociales, para organizarse, tenemos ejemplos de resistencia en muchos lugares de Montevideo, sobre todo en donde en aquellas épocas habían fábricas grandes, ¿no? Que ahora por ahí no hay. Bueno, mi calle, que se llama Cerrato, antes era industria, ¿no? Ahora vas por ahí, no ves nada. Bueno, como el FUNSA. Pero hay muchos lugares allí en distintas zonas de Montevideo para poder juntarse y conmemorar. A veces que a uno le parece que yendo ahí un territorio, como que estás a la cortita y no, que no hace la diferencia, nunca. Pero hace cada uno desde el lugar que se encuentra. Por su parte, el Frente Amplio ya comenzó a trabajar de cara a su acto de masas del 5 de febrero, al cumplirse 52 años de su fundación. El acto será en Parque del Plata el domingo 5 de febrero a las 19 horas. Harán uso de la palabra la presidenta del Frente Amplio de Canelones, Susana Muñiz, los jóvenes de Canelones, y cierra el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Sí, comentarles a la audiencia que saldrá a transporte el domingo desde las 18 horas. Desde las 18 coordinadoras. Desde las 18 coordinadoras del Frente Amplio en Montevideo. Como siempre, para conocer puntos de salida, tienen que seguir las redes de los comités correspondientes, acercarse a los local o comunicarse a algún militante. Amigue me pone ahí. Sí, Amigue le pongo ahí. Amigue. El texto lo redactó nuestra compañera Paola. A no dormirse, dice acá, que hay que organizar. Y queda poquito. Sí, vamos arriba. Todos organizados y allí estamos. Y a mí me toca un rol fundamental en mi comité de base, porque soy de Neptunia, de Salinas, estoy ahí, así que soy vecina. Pónganse las pilas. Bueno, ahí en el tenemos que poner las pilas. A ver, comité Trigo, póngase las pilas. Sí, y la gente, todos, y la gente que quiera ir en los ómnibus, que por ahí no es la gente que está todo el tiempo que va a los comités y demás, acérquense, porque tenemos que hacer un relevamiento de más o menos cuánta gente iría desde cada coordinadora para después pedir los ómnibus. Entonces, si vos vas un día antes, te van a decir, mirá, arrimate y vemos si entrás. Pero así que tómense el trabajito, va a estar bueno el acto. Es muy importante, además, es el comienzo del año. Ya se reunió también la mesa política del Frente Amplio, ya tuvo su primera reunión el lunes, este lunes de esta semana. Y bueno, arranca la cuestión del plan de trabajo del Frente Amplio. Este es un año de congreso programático. Hay un montón de cosas para trabajar y para hacer que sean lo más participativas también posibles. Sí, y también agregar que todavía en la grilla de espectáculos no está nada, porque está todavía resolviéndose qué artistas van a participar, pero bueno, también va a haber buenísimo. Un espacio. Claro. Va a estar buenísimo, y seguramente va a haber espacio para niños y niñas también, como siempre. Eso ya ahora está, por suerte, ya está como reimplantado, ¿viste? Eso está genial. Eso está bueno, sí. Zarpado. Bueno, muy bien. Aparte estamos en verano y hay que ir. Hay que ir, está lindo, está lindo. Bueno, vamos a la Plaza Regional tenemos ahora. Mira, a ver, contame. Con la presencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y de representantes de diversas organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de derechos humanos, de género y pueblos originarios de todo el continente, se lanzó este lunes por la mañana en Buenos Aires la CELAC Social. La CELAC Social se conformó en paralelo a la cumbre de presidentes realizada en Buenos Aires. Sus referentes buscarán armar una instancia de articulación entre CELAC y CELAC Social para intercambiar ideas, propuestas, hacer pronunciamientos como un modo de relación entre los pueblos y los estados.
500 referentes de movimientos sociales, sindicales, ambientalistas y de pueblos originarios de América Latina y el Caribe están sesionando en Buenos Aires, en simultáneo con la cumbre de presidentes. Elaboraron un documento que este martes llevaron con una marcha hasta la puerta del Hotel Sheraton a los mandatarios. En el texto plantearon las necesidades económicas, laborales, sociales y ambientales de la región y condenaron las operaciones desestabilizadoras contra los gobiernos elegidos por el voto de las mayorías, el golpe de Estado en Perú, el intento de golpe en Brasil y los intentos de asesinato a Cristina Kirchner y a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Esto último no lo comentamos nosotros en el programa, lo de Colombia, que detectaron una carga explosiva importante en el recorrido que ella hacía, no sé si para su casa o de su casa hacia el lugar donde trabaja, y que lo pudieron desactivar, ¿no? Pero una bomba. Bueno, y sí. Bueno, ¿qué más se espera? Mirá qué amenaza, ¿no? Una mujer negra que viene de abajo con ideas claras. Es peligrosa. Es peligrosa. Es peligrosa Imaginate. para los oponentes. Yo insto también a que lean una nota que salió en el portal del Popular con respecto al tema de Perú, porque está muy interesante y viene justamente desde Perú, así que es de la fuente, que los oyentes la lean, porque está muy interesante, punto por punto están allí desarrollando la situación de Perú. Sí, hay como varias situaciones que se vienen dando, si bien por algunos lados tenemos avances, como el caso de Brasil, en algunos otros tenemos retrocesos, y ahora además estuvo circulando un video, ¿no?, con la jefa del Comando Sur, creo que es de Estados Unidos, donde explicita claramente los intereses geopolíticos de Estados Unidos en nuestra región, que habla del triángulo, ¿no? Sí, sí. En relación al litio, al agua y no recuerdo cuál era el otro recurso natural al que hace referencia, al petróleo. Y bueno, y como para Estados Unidos es muy importante tener bajo control la situación, sobre todo con estos chinos, ¿no?, que vienen acá y es con quienes están disputando además la hegemonía global. Y bueno, siempre que Estados Unidos dice nos interesa algo y tiene que ver con recursos humanos, sí, con recursos naturales, Uh-huh. Mamita, ¿no? Bueno, también se está organizando ahí en tema Mercosur con, bueno, los almagros que andan por ahí. Por eso decía que incito a que lean la nota porque es muy interesante también cómo ellos se organizan al revés, ¿no? Para otro lado. ¿La derecha? Exactamente. Y por supuesto, la oligarquía. Igual que la izquierda, la derecha. El capitalismo. Bueno, la derecha todo. se organiza, la derecha articula, la derecha aprende, la derecha. Lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Por eso decimos que no lucha solo la izquierda, también lucha la derecha, ¿no? Y bueno, de eso se trata, en esa confrontación y en esas construcciones de correlaciones de fuerza, el destino de los pueblos, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces saludamos a esta actividad que justamente se va a realizar hoy a las 3 de la tarde. Convocamos a todos para que estén allí en la explanada de la Intendencia y también comentarles que no es menor una pintada que justamente se da la bienvenida al presidente de Lula da Silva fue tapada y desde la mañana la volvieron En realidad lo que pasó, Majito, bien, es que esta militante de Blanca, que ya sabemos quién es, pero no la vamos a nombrar, había puesto un mensaje sumamente ofensivo hacia Lula y los y las compañeras del frente fueron hasta allí a tapar y cambiarlo por otro mensaje y cuando estaban tapándolo, por lo menos lograron taparlo, llega la policía y les informa que no pueden continuar con la pintada, no era en un muro, era como en una especie de, en un local que está cerrado, tipo el vidrio. El dueño del local plantea que bueno, que no da la autorización y por lo tanto no se pinta, obviamente que los compañeros respetan la definición, pero por lo menos lograron tapar ese mensaje de odio, porque es como se maneja esta persona, con odio, hacia el presidente Lula, que además no lo lleva nadie de su partido, ¿no? O sea, por lo menos explícitamente. A mí me llama la atención igual que justamente el policía haya aparecido cuando se estaba tapando esa agresión y no cuando estaban pintando con esa leyenda agresiva, ¿no? Bueno. Yo qué sé, no sé. Lo que sé es que se logró tapar ese insulto y eso es importante y le mandamos un abrazo a los compañeros y las compañeras. Sí, la verdad que estuvieron allí. Que estuvieron en ese momento y que están trabajando desde temprano. Inflando globos para que la salida ahí de Lula sea lo más amorosa y potente posible. Nosotros desde estas trincheras le estamos mandando saludos. Sí. Si te parece, Pavo, vamos a una pausa y cuando volvemos con nuestra invitada, que es la diputada
Betiana Díaz. Ella va a estar abordando varios puntos, vamos a ver cuál de ellos desarrollamos según ella entienda pertinente. Vamos a una pausa y volvemos. Muy bien. Acá estábamos preparando la filmación para poder filmar a nuestra joven diputada Betiana Díaz. Eso es importante también a veces destacar, una joven diputada. Te agradecemos que estés con nosotros, también decirle a la audiencia que estás desde que comenzó el programa, es decir, que te escuchaste todas las noticias del día de hoy. Me voy así como con la mañana cerrada, actualizada, comentada. Y además no solo noticias de actualidad, sino también de la fuerza política, o sea que... Todo. Exactamente. Me voy como... Por eso es a la izquierda late el corazón. Bueno, bienvenida Betiana, diputada Betiana Díaz. Bueno, como dijimos, hay varios puntos a desarrollar. Tú dirás cuál de ellos. Podemos justamente lo de la privatización de las empresas públicas no lo hemos tocado, pero... Bueno, nosotros vamos a hacer un llamado. Yo le cuento a la gente que no sabe... Bárbaro. El Parlamento entrará en receso en diciembre y eso se levanta en marzo. Y en el medio queda como una guardia, ¿no? Una comisión que funciona ahí, que es la comisión permanente. Hay senadores, diputados, bueno. Esa comisión tiene varias potestades. Puede votar venias de destitución, puede hacer sesiones de homenaje. Y entre las cosas que puede hacer llamados a sala y puede hacer interpelaciones también. ¿Son necesariamente urgencias? No, depende. En realidad nosotros como bancada del Frente Amplio, porque además está la particularidad de que somos la única fuerza política de oposición en el Parlamento, ¿no? Sí. Entonces, lo que ha hecho el Frente Amplio es cerrar el 2022 con todo lo que implicó el cierre de 2022 con la reforma de la seguridad social, aumento tarifario, y todos los anuncios de implementación de la transformación educativa. Y bueno, fue armar una agenda. Lo primero que armamos fue una agenda. Dijimos, perfecto, hay temas que queremos seguir discutiendo. Hay que ver hasta dónde nos da el tiempo con la agenda que tenemos, pero bueno, ya tenemos 2 llamados anunciados que tienen que ver con la coyuntura. Uno es el viernes, que es un llamado que en este caso me toca conducir a mí, que es al ministro Omar Paganini, el ministro de Industria y Energía. Y nosotros el llamado lo vamos a hacer sobre tarifas y gestión de empresas públicas. Bien. Es decir, todo lo que es aumento tarifario y ajuste de tarifas, nosotros lo enmarcamos en decisiones cotidianas de gestión, no solo en cuestiones de política económica y de caja, ¿no? Y luego tenemos previsto para el 2 un llamado al ministro Matos sobre la situación de la sequía, que realmente es acuciante, y que nosotros entendemos que, bueno, está faltando realmente atender en serio la situación, porque me parece por lo menos que mucha gente no está dimensionando cuáles van a ser los impactos en el corto, mediano y largo plazo de lo que está pasando hoy con esta sequía. Entonces, bueno, en ese caso el Frente Amplio también convoca en régimen de comisión general las 2. Son interpelaciones, son llamados como para pedir información. Exactamente. Que den como su que vengan a informe informar. Y en este caso el de tarifas, que es el que puedo hablar con más propiedad, pero digamos son temas que manejamos todos. Nosotros vamos a centrarnos más que nada en, bueno, por un lado, yo lo escuché a Paganini estos días haciéndose, ay, che, estoy re sorpresa. Sí. No sé por qué me llaman al Parlamento, si no cambia nada acá. Claro. Y bueno, en realidad, hoy decía lo mismo de mañana en una radio, de que bueno, que en realidad le sorprendía que lo llamaran al Parlamento, pero que él tiene muy buena disposición. Yo no lo dudo, los ministros tienen que venir a rendir cuentas. Pero que bueno, que estaba sorprendido porque no había cambiado ningún criterio. Y en realidad eso no es así. En primer lugar, o sea, lo primero que cambió en este país
es que la trayectoria del aumento de tarifas se juntó con la caída del poder de compra de los salarios. Eso no pasaba hace muchísimos años en Uruguay, en las administraciones frente amplistas, ¿no? Que se despegó lo que fue la capacidad de pago y de compra de los salarios. Claro, el salario real que le dicen. El salario real, exactamente, y los precios de las tarifas siempre aumentaron de forma que ese salario lo pudiera absorber. Claro. Hoy lo que nos pasa es que eso no está sucediendo hace 3 años en Uruguay. Recién ahora se va a empezar a cobrar el producto de los acuerdos. Algunos sindicatos con correctivo también van a tener en alguna rama de actividad. O sea, recién estamos empezando a ver algo que tienda a algo parecido a la recuperación salarial. Y después lo que dicen es, nosotros no innovamos, ajustamos todas las tarifas por debajo de la inflación. Y eso es una mentira grande como una casa, ¿no? En realidad nosotros lo que tenemos que poner arriba de la mesa también es que el gobierno no le puede mentir a la gente. ¿Por qué? Porque en el caso de la UTE, que además es un aumento que a la gente le preocupa, ¿no? Es decir, la tarifa de UTE, la tarifa eléctrica es una de las tarifas más caras, si no la más cara de América Latina, y evidentemente es la cuenta más cara que vos pagás en un hogar sacando los grandes gastos, ¿no? Sí. Pero digo, lo que es este servicio. Y en el caso, por ejemplo, de la tarifa de consumo básico, la UTE sale a decir que aumentaron todas las tarifas un 3,5%. Y es una gran mentira lo que dicen. La tarifa de consumo básico, que la tienen más de 300.000 hogares en el Uruguay, más de 350.000 hogares en realidad, aumentó para el primer tramo de consumo, que son los primeros 100 kilowatts, un 25,8%. Es decir, eso no tiene relación cuando se ve, bueno, la inflación cerró en 8,3%, no aumentó por debajo de la inflación esa tarifa. Y después, lo que pasa es una tarifa escalonada, que es la tarifa barata que todos tratamos de cuidar, para no perder, porque además si te pasás 2 veces por año, la perdés. Entonces tenés tramos escalonados de consumo, ¿no? Los primeros 100 kilowatts, que es donde más se aumentó. Pero después en los otros escalones también los aumentos están muy por encima de la inflación, ¿no? Entonces, acá lo que empieza a pasar es que las decisiones de gestión evidentemente están pesando en el bolsillo de las familias uruguayas. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que pasa con la gestión de UTE, porque mientras vemos estos aumentos en las tarifas que están subsidiadas justamente por estar orientadas a gente que cuida el consumo, es decir, a nadie que está de vivo se le da este tipo de tarifa, porque aparte la pierde, o sea, tenés que ir apagando luces adentro de tu casa, porque tenés que cuidar así, como extremo el consumo, ¿no? Le servía a la UTE por una cuestión de cuidado del consumo de energía y le servía a la ciudadanía en términos de subsidio. Mientras sucede eso y este aumento se da, a los grandes consumidores de energía, a los más oro, digamos, del consumo de energía, las grandes empresas, incluso empresas multinacionales, la UTE les ha dado, pero de todo tipo de beneficio. De hecho, les arma un régimen especial de mercado comercial para que paguen menos en la factura eléctrica. Y lo que empieza a suceder también es que durante los últimos 2 años de gobierno, la UTE exportó energía. Exportó energía gracias a un montón de negocios y esquema de negocios que montó el Frente Amplio, pero que le reportan al Uruguay una caja para la empresa pública UTE, que en estos 2 años lleva un acumulado de unos 700 millones de dólares. O sea, no es una venta chiquita. Bueno, eso doña María en su factura eléctrica no lo vio. Cuando vamos a los otros aumentos, por ejemplo, nosotros lo que no podemos discutir con este ministro es el aumento de OCE, porque OCE está bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente. Pero cuando vamos a los otros aumentos, por ejemplo, en el caso de Antel tiene un pequeño aumento, no es muy significativo, es del 2% y 2,6% en las tarifas, pero lo que nosotros vemos es que está enclavado en el mismo esquema donde hay un avance enorme del sector privado sobre la soberanía y los planes estratégicos de gestión de la empresa pública, ¿no? Entonces, evidentemente,
hay todo un discurso de éxito en la gestión, de eficiencia, porque cuando uno escucha a este gobierno somos eficientes, somos gente muy eficiente. Ahora, después nadie se entera, parece, ¿no? Betiana, para ir un poquito para atrás, para atrás en lo de la UTE. Vos decías esto del aumento del 23. Sin embargo, nosotros estamos tratando de explicar esto porque el ministro habla o el director de UTE habla de un 3%, ¿no? O sea, capaz que explicar qué es ese 3 y qué es este 20 que estamos diciendo. Y por otro lado, esto de que si aumentan las tarifas más bajas y descontamos las tarifas más altas, de alguna manera es como si los que pagan, los que tienen menos le están pagando la luz a los que tienen un montón. ¿Quién está subsidiando a quién? Exacto. ¿No? Es la pregunta. Bueno, la cuestión es así. El aumento del 3,5% del que hablan las autoridades públicamente es un aumento que en realidad se aplica a la tarifa común residencial. Ahí va. A la gran mayoría de los hogares uruguayos, estamos hablando casi del 70% de los consumidores de energía residencial, clientes residencial. El aumento de casi un 26% se da para lo que era la tarifa de consumo básico. La tarifa de consumo básico, que era eso que yo expliqué, la tarifa barata, que se paga 387 pesos de base. Después que te pasás de los 100 empezás a pagar un poquito más, pero pagás la energía a la mitad. Bueno, y además, en ese caso, como contrapartida, decíamos, UTE está discutiendo, y de hecho ya están aprontados lo que es el marco normativo a través de decretos, un régimen comercial especial para los grandes consumidores de energía. Por ejemplo, lo que llaman los clientes libres, que son clientes que tienen la capacidad de producir su energía, por ejemplo, tener campos de fotovoltaica, molinos, generadores, aerogeneradores, todo eso en realidad, y lo que hacían hasta ahora era usar la red de UTE, la infraestructura de UTE, y sí o sí, para poder asegurarse la potencia, estas empresas le tienen que vender a la UTE a un precio que es beneficioso por la inversión que hacen, pero que en definitiva hay un retorno sobre la utilización de la infraestructura. Hoy lo que está planteado es todo lo contrario, es liberar, digamos, totalmente a los clientes, que son un 18% más o menos de la facturación total de la UTE, y lo que se hace es que Juan Pueblo, a través de la factura eléctrica, pague por toda la infraestructura que están usando justamente estos clientes que se están beneficiando. Que no pagan más. Van a tener un régimen libre y encima de consumo de energía. Entonces no sabemos cuál va a ser el rol de las reguladoras, cuál va a ser el rol del ministerio, cuál va a ser el rol de UTE, qué va a pasar en la necesidad de ampliación en términos de demanda, cuánto va a ser la pérdida para la empresa pública. Entonces, evidentemente acá lo que se está haciendo es poner los bolsillos del 80% de los clientes, que son los clientes residenciales, las familias uruguayas, al servicio de un 20%, menos de un 20% de los clientes, que además son clientes que no se irían de Uruguay si Uruguay no les rebajara. Yo pongo el ejemplo de, esto lo ha salido a decir AUTE, lo ha salido a decir la directora Cardona de UTE, que es la directora en representación del Frente Amplio en UTE. La Coca-Cola no se va a ir, porque el peso relativo que tiene el consumo eléctrico en la tarifa de la Coca-Cola es mucho más bajo que el que tiene en el impacto en los ingresos de un hogar. Entonces, la tarifa en términos de desarrollo para las empresas que se instalan en Uruguay es competitiva. Eso Uruguay lo sabe, ¿no? Nosotros no entendemos mucho la lógica que implica esto, porque además no es un mercado de clientes que exista, son unos pocos clientes. Capaz que aquello de la promesa de no vamos a subir más las tarifas, faltó agregarle a algunos. Entonces está cumpliendo con su promesa electoral, pero con algunos, faltó el detalle. El año pasado innové la teoría del aljibe, que era, sacamos de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, en vez de que derrame, no, es la inversa. En realidad está sacando permanentemente de los sectores trabajadores subsidios o formas de subsidiar a quienes no necesitan ningún tipo de subsidio para sostenerse. ¿Qué favor estará? Entonces, justamente? esas son decisiones de gestión. Con el puerto, ¿no?
Pasa con, a ver, si empezamos a pasa con en muchos aspectos y Arriba de hecho muchas ha sido la lógica Es la un lógica. poco del gobierno, ¿no? Y los 700 millones de dólares estos que ganó la UTE, ¿qué pasó con eso? Que vos decís, Bueno, no derramó en la factura. Bueno, ¿dónde están esos Bueno, 700 en millones? realidad eso debería estar volcándose evidentemente a cuestiones que tienen que ver con inversión de la empresa. UTE tiene grandes desafíos, Sí. porque además ha recortado mucho en el último tiempo, y aún le queda, por ejemplo, completar el 100% de electrificación, que lo que nos quedó de electrificación rural fue muy poquito. Ahora tenés atrasos en los planes, recorte en Por la eso. llegada, y además el esquema de electrificación que están planteando es una electrificación precaria, ¿no? Es decir, en vez de cablear, que es la inversión más cara, lo que van a hacer es llegar con paneles. Y lo que nosotros queremos saber es si el ministro puede asegurar que Claro. llegar con un panel o con varios paneles en ese esquema de cargo con baterías, lo que voy a hacer es poder asegurar la cobertura de las necesidades básicas energéticas de un hogar. Todo muy Es decir, precario. ¿puedo enchufar la heladera o el celular? ¿Tengo que elegir? ¿O me va a dar para todo como cualquiera que tiene Electricidad. energía por cable, ¿no? Claro. Bueno, y eso es una decisión donde en realidad lo que se tiene que completar es menos de un 1%. Ujú. Y realmente es la solución más barata, ¿no? Otro tema en relación a las empresas públicas tiene que ver con la no es recuperación, con atender el tema de las bajas. O sea, Sí. corregime si estoy equivocada, esto está pasando a nivel de todo, la cuestión, las empresas públicas, OCE, ANCAP, todo lo que sea público, la gente se jubila y esas vacantes no se cubren, sino que se recortan. O sea, cada vez tenemos menos gente. Está en los- pasando en el 2020. Por eso. Antes ya pasaba, en realidad, porque en las últimas rendiciones de cuenta del Frente Amplio se llenaban menos vacantes, para Sí. ser honesto, Sí. pero era 1 de cada 3, eran, perdón, 2 de cada 3. Y acá lo que hubo fue una decisión generalizada Por eso, sí. para todo el Estado, o sea, es para la administración central y para todos los servicios del Estado, de no cubrir la dotación que se va yendo. Claro. Esto nosotros lo venimos denunciando desde el presupuesto nacional, nos tiene pero muy preocupados. Con Ana Olivera hacemos el seguimiento en particular de este tema, que es funcionarios y reestructura. Justamente donde recae estas, Donde vacantes. sí, Claro. es en todos lados. Pero Claro. además en el caso de UTE, en el caso de OCE, en el caso de Antel, afecta la calidad de servicio que Claro. le llega al ciudadano. Claro. ¿Por qué? Porque si yo no tengo stock, pero además no tengo cuadrilla, pero además tengo cada vez menos funcionarios, en peores condiciones y más recargados, lo que va a empezar a pasar es que yo voy a tener dificultades para solucionar problemas que son de fácil solución muchas veces, que son de complicaciones sencillas, que es casi que algo que es muy de rutina, pero si no tengo la gente para hacerlo, Claro. no lo puedo solucionar. Y lo que le está pasando a la UTE, lo viene denunciando el sindicato, es lo mismo que le viene pasando al resto de las empresas y al resto del Estado. En realidad nos vienen hablando justamente de un Estado pesado, de un Estado ineficiente, y lo que están haciendo es afectar la calidad de los servicios que brinda el Estado. Y esto, lamentablemente, hay que decirlo, tampoco es casual, tiene una concepción que es profundamente ideológica Sí, sí. atrás, y o casualidad, cada vez que algo falla, o que queda un hueco, o que queda una tarea que no se hace, ¿quién la hace? Hay alguien en el sector privado Claro. que te puede vender ese servicio. Y lo empiezan a implementar. Entonces hay como un pequeño avance privatizador que cuando uno lo pone Claro, capaz juntando no, las sí, partes exacto. es mucho más grande de lo que parece. Bueno, lo de OCE es vergonzoso. No es el esquema, digamos, privatizador de los 90, ¿no? claro. De la cara de perro, te pongo toda Exactamente. en Es una la ley y te lo vendo, ¿no? Claro. Pero es el avance sobre áreas estratégicas de gestión de las empresas públicas, donde evidentemente se le está dando una preponderancia al sector privado, generación de energía, ampliación de cobertura de la demanda, lo que tiene que ver con Plan Neptuno en OCE, Exacto. pero son áreas estratégicas de la soberanía de Uruguay, el mercado de telecomunicaciones, la implementación del 5G, todo el lío que hay hoy Sí. arriba de la mesa con respecto al espacio, al espectro radioeléctrico, Estuvimos ¿no? cubriendo justamente con Pablito Siris Sí. allí de la URSEC.
Por eso es como un combo bastante complicado en la situación país que tenemos. Te quedó contestarle a Paganini porque justamente ante tu intervención, viste, yo me voy a meter el dedo en la llaga. Digo porque te habrás quedado con ganas de contestarle cuando él dice, bueno, la diputada Betiana justamente con esa intervención que tuvo, parecería que entonces el Frente Amplio no hizo nada mal, para él hizo todo mal. Quedaste ahí como, ¿qué le contestarías a Paganini en ese sentido? Bueno, a ver, nosotros en realidad lo que somos bastante autocríticos. Acá hay una cosa que es el oficialismo pide todo el tiempo una autocrítica que jamás se hace. ¿Por qué le debemos la autocrítica al gobierno? O sea, pero además lo otro con hechos. Es que es demostrable con datos, Exacto. datos claros, ¿no? Es decir, fácilmente se demuestra esto que yo te decía. Ayer fui a buscar las gráficas que se publicaban en la página de Presidencia de cómo habían evolucionado los salarios en promedio, obvio, pero los salarios en Uruguay crecieron exponencialmente y la capacidad de compra de los salarios, mientras las tarifas con aumentos que fluctuaban en torno a las proyecciones de inflación, pero siempre estaban debajo o en el peor de los casos, quizá puede ser 2017, cuando aumentábamos además una vez por año, estamos hablando de un 6,5% de aumento en el caso de OCE, que, bueno, era lo más cercano al rango de inflación que tenías. Tampoco, la verdad, hicimos muchísimas cosas bien. Y era tarifazo. Ay, era tarifazo. Es el mismo aumento que le ponen hoy a la OCE, ¿no? Claro. Es el mismo aumento, de hecho hoy es un poquito más, es 6,7%. Era, ¿te acordás de aquella publicidad de Novik de Justo me este turrón es un turrón y esto es un tarifazo y ponía todo Claro. After Effects, ahí aparecía la factura. Pero realmente es ridículo cómo se plantea la discusión con la oposición, cuando en realidad además Paganini sabe que nosotros fuimos precursores del cambio en la matriz energética, que realmente alimentamos lo que fue la discusión de una nueva política energética en el Uruguay, que sentamos las bases de inversión para el desarrollo de las empresas públicas, que ya no eran aquellos fierros viejos que nosotros nos encontramos cuando llegamos en el 2005 Lo vimos todos. al gobierno, ¿no? Cualquier ciudadano uruguayo que haya estado en esa época en Uruguay, que haya vivido un poco el antes, ¿no? Que vivíamos de apagón en apagón. Bueno, que todo eso es lo que iba justamente se a secaba mí- la represa y parabas el mundo. Exacto. Teníamos que apagar todas las luces. Fue imponente la transformación que se hizo a nivel de la eléctrico y de todo lo que tiene que ver ahí en Pero el Frente Amplio. últimamente están habiendo apagones, eso lo podemos relacionar un poco con lo que estamos discutiendo, porque a mí en mi casa permanentemente tengo apagones. Últimamente Y no hay hay argumentación. apagones, esto tiene que ver con la ampliación de la demanda que ya se Claro. venía proyectando, porque además ahora cambió la forma, la demanda de energía. Antes los picos eran en invierno y ahora la gente tiene aire acondicionado en la casa. Sí. Eso también implica que ahora en verano tenés picos de consumo de energía eléctrica que antes no tenías. Históricos, hace poco en Hace enero. muy poquitos Sí. días. Ahora, también de alguna forma, todo lo que era el plan de inversiones para la cobertura de la demanda es parte también de lo que queremos preguntar, en qué situación se encuentra, y hasta ahora lo que nosotros vemos es que muchas de esas inversiones se les dan al sector privado. Entonces, evidentemente lo que está sucediendo pone en cuestión de alguna manera que el abastecimiento de energía eléctrica para toda la población no puede quedar en manos de la gestión privada, ¿no? Y que UTE tiene que tener una rectoría mucho más fuerte ahí. Betiana, estamos ya cerquita de las 12. El tema del llamado de Fernando Matos lo vimos al inicio de la primera media hora con la intervención ahí de Sabini. No sé si hay alguna información nueva que no hayamos, que Sabini por ahí no expresó ahí en su intervención de la media hora previa, el 17 de enero. Pasaron unos cuantos días. ¿Cómo está la situación? ¿Sigue desarrollándose de la misma manera? ¿Sigue sin haber respuesta de cara a esta llamado que están haciendo? Sí, de hecho en realidad nosotros vamos a tener el llamado con el ministro Matos el 2, iba a venir el 27, se cambiaron entre los ministros la fecha. Lo que empieza a suceder es que que el gobierno amplió las medidas, de hecho se votó por ejemplo en el caso de la UTE la exoneración de la tarifa, bueno, pero aparte también, ¿no? Las medidas están planteadas en... No es exoneración, la pasan para adelante y la después la pagas en postergación cuota. de pago, Claro. y después la puedes pagar en cuotas, Sí, porque exactamente, no es la no es lo mismo. la exoneración. No es regalo. Bueno, la postergación de pagos, el acceso a crédito, son todas medidas que, primero,
no solucionan hoy, es muy difícil solucionar con cualquier medida, ¿no? Sí. No solucionan, son inefectivas, llegan tarde, llegan mal. Y esto no es que nosotros le pongamos mala onda, o sea, no es que le estamos poniendo la peor de las ondas para decir, che, la verdad que las medidas... No, esto lo avisamos. Sí. Lo venimos avisando de forma sistemática desde el presupuesto nacional para acá, cuando empezó el desfinanciamiento de las políticas preventivas, por ejemplo, cuando empezamos a ver la caída en la ejecución del programa Más Agua, cuando empezamos a ver la caída en el gasto de la Dirección General de Desarrollo Rural, cuando empezamos a ver que las políticas que beneficiaban a la pequeña producción y a la producción familiar, a la producción agroecológica, formas alternativas de producción, tampoco estaban en la previsión de desarrollo por parte del Ministerio. Y lo que nos encontramos hoy es que si bien la situación crítica es parte de lo que genera la lluvia, la ausencia de lluvia, bueno, la situación crítica tiene un apoyo muy fuerte en la ausencia de políticas públicas para el desarrollo. Entonces, bueno, venimos hablando de esto, venimos planteando alternativas. Una alternativa es que nosotros le vamos a plantear propuestas como Frente Amplio al ministro que van en este sentido, Sí. ¿no? De tomar medidas más osadas en términos de financiamiento, porque hay gente que no tiene espalda para tomar crédito hoy. Claro. ¿Por qué? Porque hay 3 años de seca acumulados, porque en realidad la producción viene cayendo, porque si yo preveo que va a caer un 20, un 30% de mi producción, yo después no voy a poder absorber el pago de deudas Claro. de la misma manera, si me lo corran Te vas 15 meses endeudando para y- adelante. Y después lo otro es pensarlo en clave de política de Estado y todo lo que va a impactar esto en los precios de la canasta, ¿no? Es decir, el año pasado con los huevos fue clarísimo el impacto de la seca y la ola de calor y cómo subió el precio de los alimentos. Bueno, vamos a tener posible desabastecimiento de algunos productos, Verduras. verduras de ración para los animales. Da lástima realmente ver el estado de muchos animales hoy, y eso también va a impactar en la riqueza del Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, un poco nos tiene muy preocupados y también planteamos la alternativa ya de poder levantar incluso el receso parlamentario para dar una señal política de fuerza después del llamado, viendo qué resultado tiene ese llamado. Ah, bien. Bárbaro, muchísimas gracias. La diputada Betiana Díaz la tuvimos acá y vamos a estar siguiendo de cerca justamente Bueno. las respuestas a estos llamados. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Pau, nos vamos. Ay, hoy terminamos así como con tiempo. Mira, Javier nos hace así con la cabeza como diciendo, No, y "Muy Demir, bien". ay, Demir, se nos vino toda veraniega, ella con una capelina. Bueno. Bueno, nos despedimos entonces. Recuerden que ahora a las 3 de la tarde en la explanada de la Intendencia de Montevideo saludamos al presidente Lula da Silva, presidente de Brasil, todos y todas Ahora en un convocadas. ratito nos vemos. Hay que aprender Ahí va. el pasito del samba para Protector ir, solar, festejo. agua, Sí, gorrito. Todo. Bajito va con su vestido con los colores Con Don mi Brasil. verde y amarelo. Así Bueno, que muy bien. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, Majito. Bueno, muy bien, nos esperamos, nos encontramos nos escuchamos. Nos escuchamos. Chau, Salud, chau. gente.